Queremos dar las gracias al Señor por este nuevo privilegio que nos permite en compartir esta noche su palabra, esta serie de estudios que damos todos los días viernes mediante la bendición y la ayuda del Señor a esta misma hora, 8 de la noche hora Argentina, 7 de la noche hora Venezuela, y bueno, cada país se ajusta a la hora establecida. Así pues, quiero realmente agradecer al Señor inicialmente por sus misericordias para con cada uno de nosotros, por su gracia, por su amor. Es que estamos en esta tierra todavía cumpliendo con la misión y la tarea que nos ha dado a cada uno como sus hijos. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos para cumplir una misión. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Dice que nosotros somos un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando el cristiano es llamado a los pies de Cristo, cuando la persona es llamada a los pies de Cristo, ya es llamada con una misión, ya es llamada con una tarea. Por eso todos, en cierta forma, tenemos un llamado. Hay hermanos que dicen, yo no he sentido ningún llamado del Señor, o yo no tengo un llamado del Señor. Pero la verdad es que según el apóstol Pedro, todos nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que precisamente nos traslada o nos llama de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son esas virtudes? Justamente que Dios en su misericordia y viendo al hombre caído en su desgracia como pecador, extiende su amor y envía a Jesucristo, a quien constituye verdaderamente en el mediador entre Dios y los hombres. Así que esas son las virtudes, esas son las bendiciones y la gracia de Dios derramadas sobre cada uno de nosotros. Somos portadores de esa gracia y como Pablo se nombra a sí mismo, embajadores de Cristo, y ruega reconciliados con Dios. Así que gracias al Señor por eso, porque nos ha llamado a esa misión tan importante como es proclamar esas virtudes, esa bondad de Dios, esa misericordia, y así todos nosotros estamos bajo esa solemne orden del Señor de ser portadores de su gracia. Bueno, vamos a iniciar esta noche un estudio en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y hoy justamente vamos a introducir esta carta. Vamos a introducir el contenido de lo que Pablo está compartiendo con estas iglesias en Galacia. Entonces, en esta noche queremos iniciar una serie acerca de la carta de Pablo a los Gálatas. Y esta carta fue escrita por el apóstol como una de sus primeras cartas. Hay una interesante discusión entre los eruditos si esta fue la primera o la carta a los tesalonicenses. Entonces hay como una pequeña controversia cuál de las dos fue primero. La verdad es que las dos, Primera Tesalonicenses y los Gálatas, están entre las primeras cartas del apóstol. Y por supuesto, la primera pregunta que uno se hace es ¿quiénes eran estos Gálatas? ¿O dónde quedaban estas iglesias de Galacia? Bueno, hay varias teorías con respecto a eso, pero la mayoría de los comentaristas favorece la posibilidad de que estas iglesias quedaban justamente en la parte sur del Asia Menor, que fue la primera región que Pablo visitó. El primer viaje misionero del apóstol lo hizo precisamente en esa región. Estamos hablando de las regiones de Antioquía, de Pisidia, la ciudad de Listra, la ciudad de Iconio, la ciudad de Derbe. Estas fueron las primeras ciudades que Pablo junto con Bernabé visitaron. Entonces, estamos hablando de las iglesias producto del primer viaje misionero del apóstol. Y si esto es así, si este acuerdo que hay entre la mayoría de los comentaristas acerca de que las iglesias de Galacia eran esas iglesias que Pablo fundó, entonces estamos diciendo que esta carta fue dirigida al primer fruto del trabajo misionero del apóstol. Fíjense lo importante entonces en examinar este contenido, porque este fue el primer problema que esas iglesias enfrentaron.
Y empezando el propio Pablo con su trabajo de sembrar iglesias en todo ese mundo mediterráneo, entonces la primera gran barrera con la cual el apóstol se encuentra es la que él describe en esta carta, es decir, una enseñanza diferente, una falsa doctrina que estaba amenazando con la estabilidad de estas iglesias recién fundadas por él. Algunos piensan, y con bastante razón, que probablemente esta carta fue escrita después del primer viaje misionero y estando Pablo desarrollando su segundo viaje misionero, es decir, se encontraba ya él en las regiones justamente de Tesalónica, de Filipo, cuando supo de esta amenaza doctrinal que estas iglesias estaban enfrentando. Ya en el transcurso de los comentarios de la carta, vamos a ver a ciencia exacta de qué se trataba esa amenaza, cuál era realmente el problema que se escondía detrás de este peligro, que era el peligro de los así llamados judaizantes. Lo vamos a explicar con más calma más adelante en el transcurso de nuestra exposición. Así que probablemente entonces nos quedamos con la idea de que esas iglesias a las que Pablo llama las iglesias de Galacia eran el resultado de su primer viaje misionero. Vamos a leer la salutación de la carta y luego, digamos, el primer párrafo de la carta o el párrafo de introducción de la carta para ir examinando algunos elementos importantes, algunos elementos claves que el apóstol ya está empezando a mostrar en estas primeras líneas de su carta. Quiero recordar que básicamente una carta en el siglo I tenía básicamente 3 o 4 partes que eran estándares en cualquier carta del primer siglo. La primera parte sería el saludo, y el saludo normalmente se componía de quién escribía, a quién le escribía, y luego una especie de reconocimiento de la persona. A veces era una dedicación a los dioses, cuando eran personas paganas, por supuesto, y eso era más o menos lo que se llamaba como el saludo inicial de la carta. Luego había una parte que se llamaba acción de gracias o bendiciones, donde la persona pues se le daba gracia también al Dios personal, o sea, al Dios de la persona que recibía la carta o al Dios de que la escribía, encomendándose incluso a la persona en las manos de ese Dios. Estoy hablando de una carta, ¿verdad?, secular, normal en el Imperio Romano. Y luego entonces se entraba en lo que se llamaba el cuerpo de la carta. Y al final, entonces, una despedida o una salutación. Esa era la estructura típica, convencional de una carta en el siglo I. La salutación de entrada o los saludos de entrada, luego una acción de gracias, encomendando a los dioses a la persona. Luego se entraba en lo que se llamaba el cuerpo de la carta o el contenido de la carta. Y por último, por supuesto, la despedida. Pablo, en casi todas sus cartas, mantiene esa estructura. Y aquí vamos a ver algo de esa estructura, con un poco de alteración, precisamente por la situación que estaba pasando en estas iglesias y con estos hermanos. Pablo inicia la carta diciendo: Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esas serían las primeras líneas de entrada. El apóstol se presenta, o Pablo se presenta, como apóstol y hace una aclaratoria que nos llama la atención, porque dice que es apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. ¿Por qué esta aclaratoria es importante? Normalmente el apóstol, en todas las salutaciones de su carta, él habla un poco de lo que es la problemática que va a enfrentar. Es decir, que la misma salutación sirve para presentar o hacer una antesala de los temas que él va a desarrollar. Algo de lo que él está diciendo en la salutación tiene que ver con el problema en estas iglesias del Asia Menor o de la parte sur de Galacia. Algo de lo que él nos está comunicando aquí en esta misma entrada del saludo va a ser desarrollado más adelante en la carta. Este es algo del estilo del apóstol. Entonces dice que su apostolado no es de hombres ni por hombres, es decir, no proviene de que una persona humana lo
lo estableció a él como apóstol, ni tampoco se lo ganó por influencia de las personas. No es de origen humano su apostolado. Y esto es importante porque más adelante Pablo va a defender su apostolado. Justamente aquí en este mismo capítulo 1, a partir de los versículos 11 en adelante, Pablo va a hablar de la naturaleza de su llamado y de la naturaleza de su apostolado. Por eso él empieza prácticamente defendiendo su apostolado. No es de origen humano, tiene su origen en Jesucristo y en Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Sabemos que esto es así. Recordemos que Pablo, cuando iba camino a Damasco con cartas para perseguir a los cristianos y ponerlos en la cárcel, en ese camino el mismo Señor se le revela. Ustedes recordarán la historia, un haz de luz más fuerte que el mismo sol lo tumba al suelo y le habla duramente. Y él queda sorprendido. Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Es una voz clara, audible, que lo comprometió a un llamado y le dice que va a ser instrumento escogido para ir a anunciar el evangelio ante los príncipes, ante las personas de autoridad y entre los gentiles. Entonces Pablo estaba claro que a él lo llamó el mismo Señor Jesucristo a quien él estaba persiguiendo. Y por supuesto la figura del Padre, que es en el fondo y al final quien realmente lo llamó. Y dice que el Padre resucitó de los muertos a Jesús. Importante también este concepto de un Jesús resucitado, que más adelante Pablo lo va a desarrollar cuando hable de la excelencia del Evangelio, de a través de la resurrección de Cristo, los beneficios que el cristiano obtiene. Luego dice Pablo en el versículo 2, que él está escribiendo, pero que también están todos los hermanos allí con él. Probablemente se está refiriendo a los creyentes de la comunidad cristiana en Macedonia, que lo estaban acompañando en ese momento que él escribe la carta. Es decir, la iglesia que lo estaba acompañando a él en ese momento. Luego Pablo dice en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Van a ver de manera recurrente la combinación de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Va a aparecer varias veces en la carta. En alguna forma Pablo está estableciendo la deidad de Jesús, está estableciendo la supremacía de Dios. Ese Dios en quien nosotros hemos confiado, envió a su Hijo Jesús, y ahí hay un mensaje también del concepto de salvación. Dios en su misericordia envió a su Hijo. El Hijo no vino como alguien autónomo, sino que Dios Padre está detrás del proceso de salvación. Y Pablo lo presenta en esa forma para que los hermanos de esa región vuelvan a ratificar el concepto de la deidad de Jesús. Jesús es hombre, ciertamente, pero es Dios también. Auténtico Dios, auténtico hombre. Y esto más adelante, como decía, Pablo lo va a desarrollar en la carta. Y usa dos palabras que son comunes en los saludos del apóstol: gracia y paz. Una palabra corresponde a la cultura griega, que es la palabra gracia. Los griegos, cuando se saludaban entre ellos, usaban la palabra gracia, que es la palabra griega haire. Y los judíos, cuando se saludaban entre ellos, usaban la palabra hebrea paz, o sea, shalom. De manera que Pablo está usando dos palabras que corresponden a las dos culturas básicas con las que él estaba, a las que él estaba sirviendo, a donde él estaba ministrando. La cultura de los gentiles, y utiliza gracia, y la cultura de los judíos, y utiliza paz. Ahora, no son solamente palabras de saludos, como algo formal o acostumbrado, sino que la palabra gracia para Pablo tiene un significado más allá que simplemente un saludo. Pablo habla de la gracia y de la gracia de Dios. Y en esta carta, el término gracia, aunque no aparece tanto, realmente ocupa un lugar en cuanto a la teología de la carta muy importante. Porque lo que Dios nos lo da por gracia. No es porque nosotros no los merecemos o hacemos un gran esfuerzo para ganarlo, que era uno de los problemas que estas iglesias estaban enfrentando. Tratar de ganarse los méritos divinos, tratar de hacer algo, un esfuerzo humano para que Dios derrame sus bendiciones.
No, es por gracia. Por eso, aunque es parte del saludo, hay detrás de la palabra también una intención teológica de que ellos vean que la gracia de Dios ha sido ya derramada en ellos. Y la paz es un resultado de la gracia. Por eso el orden gracia y paz tiene bastante sentido. Recibimos la gracia de Dios y en consecuencia podemos disfrutar de la paz que solamente Dios puede darnos. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía otra vez, ese vínculo entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y luego añade en este saludo una expresión también salvífica, también referida a Cristo. Dice, el cual, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Cristo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El siglo malo es esta atmósfera, este tiempo en que Satanás está influyendo la mente de los seres humanos. Dice Jesús que Satanás es el príncipe de este mundo y ha desplegado todo un sistema para influir en la mente y el corazón de las personas. También Pablo dice en 2 Corintios 5 que Satanás, enceguece o coloca una especie de venda alrededor de los ojos de las personas, hablando metafóricamente, diciendo que por eso es que las personas no entienden el mensaje de Dios, no ven el mensaje de Dios con claridad. A veces se han dado casos que uno conversa con alguien acerca de Dios y del mensaje, y lo que hace es que se burla, lo que hace es que desprecia o menosprecia ese mensaje, porque tiene colocada una venda. Y por eso es que el creyente nunca debe dejar de anunciar el mensaje. Puede ser que lo rechacen, puede ser que se burlen, puede ser que lo subestimen o lo menosprecien, pero Dios quiere que nosotros seamos constantes en presentar el mensaje del Evangelio, porque esa venda algún día puede caer, algún día Dios en su misericordia toca el corazón de ese a quien le hemos estado hablando por tiempo, y entonces su venda cae. De allí la importancia de que como mensajeros de este Evangelio nosotros lo presentemos con constancia, nosotros lo presentemos sin desmayar, para que en algún momento Dios en su misericordia le dé a esa persona la oportunidad de que sus vendas caigan. Ese presente siglo malo del cual Pablo habla aquí es precisamente esa atmósfera donde Satanás está dominando los ojos de las personas sin Dios. Las naciones enteras están bajo esa influencia. Pero de eso nos libró el Señor. Por eso dice Pablo que Cristo se dio por sí mismo, por nuestros pecados, para librarnos de ese presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Y termina con una frase, el versículo 5, que se conoce como doxología, porque la doxología es una especie de exclamación de adoración. Es cuando alguien expresa en su corazón a Dios, le da la gloria por algo particular, le da las gracias por algo que ha hecho, y entonces es una especie de declaración que exalta a Dios como creador, como Padre, como Salvador. Y por eso dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la salutación, ese es lo que llamaríamos el saludo inicial de la carta. Así empieza el apóstol a presentarse quién es él, como alguien que recibió su llamado para ser apóstol, no de voluntad humana, no porque vino alguien y se lo señaló, se lo impuso, sino que fue el mismo Cristo y su Padre quienes le encomendaron esta tarea. Ahora, cuando normalmente en las cartas, después de dar este saludo, viene una acción de gracias. O viene una parte en que el que escribe más o menos prepara el contenido de lo que va a desarrollar. Sin embargo, Pablo entra directamente al cuerpo de la carta y lo hace de una manera un poco, alguien pudiera decir un poco fuerte,
porque entra de lleno a tocar el asunto que le preocupa y lo hace en una forma como triste quizás y a la vez sorprendida. Él dice, versículo 6, estoy maravillado, vean las palabras que usa, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces allí ya Pablo nos ha dejado en esa oración tan sencilla toda su preocupación, toda su angustia. Y hay un comentarista incluso que dice toda su frustración. No sé si llegaría yo a estar de acuerdo en que esto expresa frustración en el corazón de Pablo, pero sí está expresando una lucha que él en su corazón tiene en este momento que escribe la carta, porque le da tristeza la situación en que estas iglesias han caído. Recordemos que muy probablemente estas fueron las primeras iglesias que él fundó. ¿Cómo se sentiría usted si fuese un misionero y va a un campo a fundar iglesias, va a un lugar, a un país o a una región a fundar iglesias y después de un tiempo sabe o le llega la noticia que esas iglesias han tomado otro camino, han decidido creer otra cosa distinta a la que usted le predicó? ¿Cómo se sentiría usted en su corazón? Bueno, exactamente así está expresando el apóstol Pablo que se siente. Y por eso usa la palabra maravillado, que significa sorprendido, un poco triste quizás, pero está emocionalmente afectado. Está emocionalmente afectado. ¿Y por qué está Pablo maravillado? ¿Por qué está Pablo entristecido en cierta manera? Porque dice que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está su sorpresa, su maravilla. Ahora, dice tan pronto. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase adverbial, tan pronto. Bueno, estas iglesias tenían de fundadas, probablemente cuando Pablo escribe esta carta, si esta propuesta que algunos eruditos han señalado, de que esta carta fue escrita durante el segundo viaje misionero de Pablo, cuando ya se encontraba en la región de Macedonia, probablemente desde la región de Corinto o Atenas. Entonces las iglesias que él había fundado tendrían 2 o máximo 3 años de fundadas. Estamos hablando de una iglesia que no tenía mucho tiempo de haberse fundado. 2 o 3 años de haberse fundado. Una iglesia joven, prácticamente. Por eso dice él, tan pronto se han alejado, porque apenas 2, 3 años tengo de haber sembrado el evangelio allí y ya están escuchando, ya están siguiendo un evangelio diferente. Entonces esa es su preocupación, esa es la maravilla que a él le produce, esa es la sorpresa que a él le produce. Ahora, vamos a desarrollar más adelante en el transcurso de esta disertación o de estos comentarios a qué se refiere Pablo cuando habla de un evangelio diferente. Aunque ya aquí el apóstol empieza como a asomarnos ciertos datos sobre ese evangelio diferente, más adelante es que va a tomar cuerpo la denuncia y la confrontación del apóstol a ese evangelio diferente. Y noten que después que Pablo dice, para seguir un evangelio diferente, inmediatamente hace una especie de corrección, hace una especie de parada y dice en el 7, no que haya otro, ¿sí? No es que hay un evangelio paralelo. Y esto lo dice Pablo porque es posible que algún hermano pudiera haber pensado, bueno, entonces hay varios evangelios. Está el evangelio que nos trajo Pablo y está el evangelio que nos pudo haber traído otra persona y son iguales. Es como la persona que asiste a una iglesia cristiana y luego va a una sesión de pronto de espiritismo o va a una reunión de un grupo gnóstico o va a cualquier otra reunión y piensa que es igual. Que es igual porque ahí hablan de las cosas espirituales, ahí hablan de las cosas de Dios y no hace una distinción entre un contenido y otro.
Entonces Pablo aclara, inmediatamente dice, no que haya otro, no que haya un evangelio paralelo, no es que cualquier cosa que se les predique es el evangelio, no es así, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí sí está utilizando dos palabras importantes. Hay algunos, no los va a señalar ahora, no va a describirlos con la claridad con que lo hace más adelante en la carta, sino que usa un pronombre indefinido. Hay algunos, aunque él va a decir luego quiénes son, que hacen dos cosas. Os perturban a ustedes. Perturbar es sacarlos de la firmeza en que deben estar. O sea, quieren moverlos de la fe. Quieren sacarlos del marco de seguridad que les ofrece el evangelio. Hay algunos que os perturban y que pervierten el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir es añadir error a la verdad. O sea, está la verdad como fue entregada por Pablo a estos hermanos y alguien le quiere añadir como unas gotas de error. Como ilustró un hermano y amigo hace varios años que me dijo: Samuel, si alguien te regala una torta y te dice, bueno, esta torta es muy deliciosa, pero se le derramaron 2 goticas de cianuro, que cianuro es un veneno peligrosísimo, y ahí están, en alguna parte de la torta hay una concentración de cianuro, pero eran 2 gotas nada más. Ella me preguntó, ¿qué harías tú? ¿Te la comerías? ¿La torta? ¿O no la comerías? Porque son 2 gotas, algo que probablemente ni se va a sentir. Pero no necesitamos realmente una gran cantidad de error para pervertir una verdad. Basta con una gota de error dentro de una gran cantidad de verdad para pervertirla. Y así era que estaban actuando estas personas. Estaban infiltrando con pequeñas gotas de error la verdad del evangelio. Los capítulos 3 y 4 Pablo va a desarrollar, y en el capítulo 5 también, más específicamente de cómo eran estas pequeñas gotas de error, cómo se estaba mezclando el concepto de la libertad con que Cristo nos hizo libre con los conceptos del legalismo, especialmente de la ley judía, cómo esta combinación estaba pervirtiendo el evangelio de Jesucristo, que él lo llama evangelio de Cristo aquí. Y luego de describir y de definir el problema por el que estaban pasando los hermanos, entonces hace como una especie de advertencia, y esta advertencia va dirigida a esos falsos maestros. Esta advertencia va dirigida a estas personas que estaban pervirtiendo la verdad del evangelio de Cristo. En los versículos 8 y 9 se encuentra esta advertencia. Dice el apóstol: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego en el 9 vuelve a ratificar esa advertencia. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora noten al apóstol, él está diciendo, si uno de nosotros, imagínense que está diciendo que uno del equipo misionero, Pablo o Bernabé o Timoteo, si uno de nosotros llega a ustedes, y seguro que ustedes nos tienen a nosotros una gran confianza, dirán, bueno, si lo dijo Pablo es porque es verdad. Si alguno de nosotros llega ante ustedes, o a un ángel del cielo. ¿Por qué menciona Pablo un ángel del cielo? Porque Pablo está colocando 2 rangos de mensajeros que para los destinatarios de la carta debían ser dignos de mucha confianza. Si fueran humanos, entonces serían los apóstoles. Pero si fuera espiritual, como un ángel del cielo, ¿quién no le va a creer a un ángel? ¿Quién no le va a dar plena confianza a las palabras de un ángel? Algunos dicen que probablemente Pablo menciona a los ángeles
porque parte de la doctrina falsa que se estaba introduciendo en la iglesia hacía mención de los ángeles. Eso es posible. Porque también recuerden que en el Antiguo Testamento los ángeles ocuparon o participaron en la entrega de la ley de Moisés al pueblo y eran considerados pues seres especiales que formaron parte del proceso a través del cual Israel recibió las instrucciones de Dios. Entonces los ángeles eran asociados con eso, con mensajeros que ayudaron a que la ley llegara al pueblo. Y como el tema de este falso evangelio tenía que ver también con la ley de Moisés, entonces la mención de los ángeles aquí a lo mejor tiene ese sentido de decir, ya que ellos hablan de los ángeles, ni siquiera un ángel puede cambiar el verdadero evangelio, el evangelio que yo les he anunciado. Entonces Pablo habla como de dos rangos. Del rango humano, nosotros que somos de plena confianza para ustedes. Si nosotros cambiamos la verdad del evangelio, no nos crean. No nos crean. Y si un ángel del cielo viene y les dice algo que no es el evangelio que nosotros les anunciamos, tampoco le crean. Y lo que es más triste, tanto nosotros como un ángel que cambie el evangelio serán anatemas. La palabra anatema significa bajo el severo juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios ya es severo de por sí. Pero decir que alguien está bajo el severo juicio de Dios, de que nada ni nadie puede salvarlo de ese severo juicio, y que la condenación de esa persona es gravísima, entonces estamos diciendo algo muy serio. Alguien que cambie, por pequeño que sea, como las 2 gotas estas de cianuro que cayeron en aquella torta, alguien que cambie, por pequeño que sea, la verdad del evangelio, se coloca bajo el severo juicio de Dios. Así de delicado lo ve el apóstol. Así de grave ve el apóstol que una persona se ponga a tergiversar, a cambiar, a modificar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y ahora, por supuesto, el que transmite el evangelio tergiversado es responsable delante de Dios, pero el que lo escucha y lo obedece también tiene su cuota de responsabilidad. Aquí Pablo está colocando la carga de la responsabilidad sobre el que lo tergiversa, pero más adelante también la va a colocar sobre el que la escucha. Así que qué importante es que nosotros no solamente digamos, bueno, ese castigo es para los que están anunciando un evangelio diferente, pero si yo lo escucho, si le pongo atención, no me va a pasar nada. No creamos así. Hay responsabilidad, por supuesto, en el que tergiversa la verdad, pero también la hay para aquel que la escucha y la atiende, y en el caso de estas iglesias la sigue, o sea, se desvía del auténtico camino. 2 veces entonces Pablo, en el versículo 8 y en el 9, como para que sea firme lo que está diciendo, utiliza el anatema o el bajo el juicio severo de Dios. Algunos lo entienden como maldito por Dios quien haga esto. Y sí, tiene también ese sentido. Y luego en el versículo 10, que algunos lo han llamado un versículo de transición porque conecta esta sorpresa de Pablo y esta advertencia de Pablo con lo que ahora el apóstol va a desarrollar a partir del versículo 11, que es una defensa de la autenticidad de su apostolado. Entonces por eso colocan el versículo 10 como una transición entre esos 2 párrafos. En el párrafo que va del versículo 6 al 9 y en el párrafo que inicia en el versículo 11. Entonces el 10 está allí como una bisagra que conecta esos 2 pensamientos. El 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en cierta forma este texto recoge lo que sería la motivación de Pablo, por qué él está confrontando tan severamente a los hermanos de estas iglesias de Galacia con el hecho de haber escuchado un evangelio diferente y haber seguido ese evangelio diferente. Porque es que Pablo no quiere estar bien con las personas. Pablo no quiere ganar el favor de los seres humanos. Él fue llamado con una clara misión,
y es predicar este evangelio, el único y auténtico evangelio de Cristo. Así que si él tiene que llamarle la atención a alguien, por muy apóstol que sea, por muy ángel que sea, como la comparación que él coloca allí en el versículo 8, no importa el rango que tenga, no importa la autoridad que diga poseer, si yo tengo que confrontar a alguien porque se desvíe del evangelio, lo hago porque no estoy siguiendo a hombres, no estoy agradando a los hombres, yo estoy agradando es a Cristo. Y por agradar a Cristo, por supuesto que voy a tener muchos problemas. No le voy a caer bien a un grupo de personas porque yo quiero hacer lo que está de acuerdo con Dios y lo que a Dios y a Cristo, por supuesto, le agrada. Así que esa es la forma como Pablo cierra este párrafo, donde él, con sorpresa y yo diría con tristeza, reconoce que las iglesias estaban en peligro de desviarse doctrinalmente del puro evangelio que habían recibido del apóstol y del equipo misionero a este falso evangelio o pseudo evangelio que mezclaba la verdad de Dios con algunos elementos del judaísmo que más adelante vamos a detallar. Entonces, esta es la introducción a la carta a los Gálatas. Ya estamos viendo el peligro en el cual esas iglesias se encontraban. Es una de las pocas cartas que Pablo escribe a un grupo de iglesias. Normalmente Pablo escribía a iglesias individuales, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, a los filipenses, o a personas individuales, como en el caso de Tito, de Timoteo, en el caso de Filemón. Pero esta es una de las pocas cartas que Pablo escribe a un grupo de iglesias, a una comunidad de iglesias, que probablemente, como ya expliqué, eran esas primeras iglesias que él fundó, o las iglesias fundadas en su primer viaje misionero: Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia, donde él hizo su primer acercamiento como apóstol a los gentiles, y ya un poco entristecido de ver cómo ellos, habiendo escuchado el evangelio auténtico de Jesucristo, ya estaban en el peligro de desviarse de ese evangelio que recibieron. Permítanme terminar con unas aplicaciones o conclusiones propias de esta primera parte que hemos abordado. El primer asunto que llama la atención es que el error siempre va a amenazar al pueblo de Dios. El error siempre va a estar al lado de la verdad de Dios, como una amenaza que gravita allí para confundir a los hijos de Dios, para conducirlos por un camino equivocado. Esto lo vemos desde el mismo Edén, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, que le da instrucciones. En Génesis capítulo 3, ¿a quién vemos actuando allí? A Satanás. Y diciéndole a la mujer, en este caso, así que Dios les dijo que no comieran del árbol, del fruto del árbol. Y la mujer entró en diálogo con Satanás, y Satanás, en su astucia, como dice Pablo también, la condujo al error. Entonces, la perversión de la verdad de Dios ha estado desde el huerto del Edén y va a estar acompañando durante toda la historia humana hasta el final de los tiempos, hasta que Satanás sea arrojado finalmente al lago de fuego para recibir su castigo eterno. Hasta ese momento el error va a rodear al pueblo de Dios, va a ser una amenaza constante. Así que no nos sorprendamos que en la iglesia de Jesucristo el error se haga presente de muchas formas, porque está allí, como aquella parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña, que crecen juntos y que se confunden tanto, son tan parecidos, no hay manera de distinguirlos el uno del otro. Entonces es una advertencia que es importante para nosotros. Aquí está un error amenazando a las primeras iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Una segunda verdad que resalta de este pasaje:
Nos toca a nosotros, los líderes, nos toca a nosotros, los que están al frente de la iglesia, estar pendientes de confrontar el error, estar pendientes de cuidar al rebaño de Dios. Eso le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, Hechos capítulo 20, cuando los manda a llamar, Pablo les dice: velad por vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque vendrán lobos rapaces que se levantarán y van a querer devorar al rebaño. Entonces, una responsabilidad importantísima del pastorado, una responsabilidad importantísima de los maestros de la iglesia, de los líderes de la iglesia, es cuidar al rebaño del error. Y dos maneras importantes como veo este cuidado. Uno, predicando la sana doctrina. Eso es muy importante, que el líder, el pastor, el maestro se cuide mucho de cómo estudia la palabra, de aplicar sanos principios de interpretación, de dedicar el tiempo necesario para que la verdad de Dios sea destilada a través de su esfuerzo, de su estudio. Y cuando se para delante de la congregación como maestro o como predicador, o está en un grupo pequeño, en una célula enseñando, lo que enseñe sea la verdad del puro evangelio, no tergiversado, no cambiado, no con gotas de error allí. Entonces es muy importante que los pastores, los líderes, los misioneros, los que enseñan, cuiden la forma como estudian, el tiempo que dedican al estudio, para que la verdad de Dios salga cuando ellos estén predicando. Y otra manera importante, como debemos cuidar al rebaño del error, es estando pendiente de lo que nuestros hermanos están escuchando, están leyendo, están viendo por la televisión o por el internet. Ahorita hay tanta facilidad para que el error se cuele. Se cuela a través de los mensajes de WhatsApp, de los grupos en el cual nosotros hacemos vida, en los foros, en el internet, en las canciones. Hay mucho error por allí pululando. Entonces debemos estar pendientes de cuidar a nuestra feligresía, a nuestro rebaño, de esos errores, identificarlos y confrontarlos. Entonces, la sana doctrina bien expuesta, bien enseñada, y también estar pendiente de lo que nuestros hermanos están viendo, escuchando, o si llegamos a escuchar de algún hermano un comentario, algo que diga que suena dudoso, sin ningún problema, acercarnos y comentar o indagar más. Es posible que lo dijo por repetir algo que escuchó. Es posible que lo dice por ignorar lo que la Biblia enseña al respecto, pero es posible que lo está diciendo porque lo ha creído y así se lo va a comunicar a otros en la iglesia. El error es así, se mete pequeño y empieza luego a crecer. Por eso, como guardianes del rebaño, en ese sentido, debemos cuidar, velar para que nuestra congregación siempre goce de buena salud, doctrinalmente hablando. Y un tercer elemento que es bueno, que es importantísimo aplicar, y es que nosotros servimos a Cristo. Como dice Pablo aquí al final, no busca la alabanza, la gloria de los hombres. Por eso no debemos tener ningún temor de confrontar a la persona que sea. No, eso lo dijo el presidente de la organización. ¡Wow! Ante quien hay que hacer reverencia. No. El error puedo decirlo cualquier persona. Si está diciendo algo fuera de la escritura, no importa que usted no sea pastor, diácono, maestro, pero si usted observa, capta un error doctrinal en la boca de alguien, debe acercarse con amor, con humildad, con mansedumbre, pero confrontarlo, porque usted no está buscando el agrado de los hombres, usted no está buscando que los hombres lo aprueben, como dice Pablo acá muy claramente en el 10, en el versículo 10, usted está sirviendo a Cristo. De allí la importancia de que mantenga su integridad y su fidelidad a Dios y su palabra. Usted es fiel a Dios y su palabra. Usted no es fiel a una organización. Usted no es fiel a una institución. Usted es fiel a Dios y su palabra, porque es Dios quien al final de los tiempos le va a pedir cuentas. Note cuán importante es
esto último. Bueno, así terminamos entonces esta introducción breve. Queremos animarles a que sigan leyendo la carta a los Gálatas. El próximo viernes, Dios mediante, si el Señor nos acompaña, por supuesto, abordaremos la otra sección o la sección siguiente de la carta, que es cuando Pablo ya está presentando una defensa de su apostolado, porque él era también cuestionado, por supuesto, por estos falsos maestros. Y él dice, bueno, primero tengo que decirles mis credenciales, de dónde salen, porque es que yo me llamo apóstol, de dónde saqué yo ese concepto. Muy, muy importante ese texto autobiográfico del apóstol Pablo. De eso vamos a hablar el próximo viernes, Dios mediante. Quiero animarles en este último punto acerca de la falsa doctrina y la sana doctrina, a que siempre estén pendientes de prepararse. Nunca estén conformes con lo que hasta ahora saben. Siempre busquen maneras de crecer en la fe, en el conocimiento del Señor, en el manejo de la Escritura. Y precisamente por eso hablamos recurrentemente de Prometa, porque Prometa, la institución que represento, Prometa es un programa que le ayuda a formarse en el manejo sano de la Escritura. Tenemos profesores que son especialistas en interpretación de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la consejería bíblica sana basada en el texto bíblico, en el trabajo misionero con un sólido fundamento teológico. Entonces tenemos una serie de profesores, una variedad de nuestros profesores que manejan muy bien tanto el texto bíblico como la praxis de la iglesia. Prometa les ofrece esa posibilidad de ser formados en una forma bibliocéntrica para llevar un mensaje justamente que apruebe los radares de Dios, que apruebe el examen divino, porque a Él, a Dios, es a quien servimos. Si tiene interés, puede escribirnos a nuestro correo de admisiones, que se llama así mismo, admisiones@pro-meta.org, admisiones@pro-meta.org. Con todo gusto le vamos a responder. Ya hemos iniciado y avanzado nuestro primer bimestre, y en el segundo bimestre, por supuesto, tenemos una oferta académica variada. Pueden también consultar nuestra página web www.pro-meta.org, www.pro-meta.org, para que vea la variedad de programas que tenemos en liderazgo, interpretación bíblica, misiones, consejería. Vamos a abrir próximamente una maestría en consejería, y todo esto para que usted se prepare y sirva al Señor. Programas totalmente online. Usted no tiene que moverse de su casa, del lugar donde usted vive, donde el Señor le ha colocado. No tiene que salir de su iglesia para prepararse, no tiene que salir de su entorno. Allí mismo nosotros podemos llevarle educación teológica de calidad, contextual, bíblica y misional. Que este tiempo sea de bendición este fin de semana. Ya sabe, espero que esté congregándose en una iglesia. Hay hermanos que todavía no han podido conseguir una iglesia donde congregarse. Les quiero animar para que lo hagan. La iglesia es la familia de Dios, es el lugar donde el Señor nos ha puesto para crecer. Así que este fin de semana tengan un tiempo muy especial con la familia de Dios en una iglesia local. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.